Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya pasó la pléyade electoral, ya estamos cansados. Ustedes podrán ver las ojeras, pero ya se acabó todo esto y estamos en Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Vamos a hablar de contingencia, vamos a hablar de cosas que son tremendamente interesantes, ¿no es cierto, Francisca? De las cuentas, de la luz, de todo. Ahora con una derecha más o menos unida, creo, con almuerzos pendientes, ¿no? Ya, pasemos de vamos a otro tema. Oye, yo tengo un problema. Te había preguntado fuera de cámara cómo lo íbamos a hacer para presentar a nuestra invitada. Y tú me dijiste una cosa muy sensata. Ya a estas alturas no es invitada. Ya hicimos los 140 con ella, ya es de la casa. Es una panelista. Es una panelista más, digamos, ya la tenemos. Así que la presentas tú o la presento yo. Podemos presentarla al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¡Bienvenida, Valeria Díaz! ¿Cómo estás? Siempre quisimos tener a la Valeria Díaz acá de nuevo. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias. Es magnífica. Chillaneja, ¿no? No, de papás chillanejos, pero nací y criada acá en Santiago. Ah, eso es una santiaguina con corazón chillanejo. Pero con la magia del sur, sí. Y la magia del sur. Con las longanizas en el corazón. Esa es la pregunta que iba a hacer. ¿Las longanizas son de Chillán o son de San Carlos? No, tengo que decir que las de San Carlos son mejores. Ah, como la película de Denominación de Origen. Sí. ¿Te saben esa historia, no? No, La cuéntala. película de Denominación de Origen se funda en hechos reales. El alcalde Sergio Zarzar hizo una competencia en su minuto en la municipalidad de Chillán. El Guatón Zarzar. El Guatón Zarzar, digamos. Gran persona a la cual le mandamos mucho cariño. Yo quiero mucho al Guatón. Es un gran gallo. Hola, Guatón. Bueno, la cosa es que Sergio hizo una competencia como alcalde, por supuesto, y la municipalidad hizo una competencia en la que participaron todas las fábricas de longanizas de Chillán. Se suponía que iban a ser solamente la de Chillán, pero participó y se inscribió la de la cárcel de Chillán, Wow, ¿verdad? La cárcel de San Carlos, que es una maravilla. Yo he comprado esas, son maravillosas. Están hechas bien. Presumo que las productos, no la cárcel. No he probado la cárcel. ¿Qué dijiste? La cárcel es maravillosa. Algún privilegio tiene que haber sido ser el director jurídico de Gendarmería. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente, digamos, las longanizas de allá son probablemente las mejores que he probado en mi vida. Así que tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Sí. Las mejores longanizas, lo siento, gente de Chillán, son de San Carlos. Lo siento, hay que decirlo. Bueno, y lo que estamos sintiendo es que suene el violín más triste del mundo y pequeño del mundo. Son los argumentos del ex ministro Diego Pardo para decir que un poco menos que le iban a embarrar su carrera política de prosperar esta acusación constitucional. Pobrecito. En su contra. Oye, la razón por la cual trajimos a la Vale, aparte que es un encanto persona, que nos queremos mucho, etcétera, es porque la Vale viene llegando a Alemania, hace un posgrado, y una de las áreas en las cuales se ha especializado es precisamente esta clase de áreas. Vamos a hablar de temas eléctricos y temas administrativos, que son la especialidad de la casa. Entonces, y acusaciones constitucionales. Y por siempre supuesto, nos divierten. siempre las acusaciones constitucionales son un tema que se han vuelto recurrentes. Es casi... Las acusaciones constitucionales en Chile últimamente es como que fuera un guión de Oscar Wilde, entre comillas, un poco como muy performático, yo creo. El pobre de Oscar Wilde. Pero es que hay un libro que se llama El Marqués y el Sodomita, sí, donde habla del juicio de Oscar Wilde contra Bossi, que era como su interés romántico en ese entonces, y Oscar Wilde decide defenderse a sí mismo. Entonces tiene todo un tema como de performance. Lo escribió Merlin Holland, su nieto. Pero interesante. Sí, es muy interesante ese libro. Muy bueno. Sí, pero volvamos a Pardo. ¿Por qué Diego Pardo termina siendo acusado, Vale? Mira, acá yo creo que para que la gente entienda... El micrófono para que así la gente nos escucha mejor. ¿Cuál es el meollo del asunto? Mira, acá hay dos cosas que son paralelas, porque a la gente habla de las deudas en las cuentas de la luz, pero hay dos cosas. Uno, está el descongelamiento, que nosotros sabemos, el congelamiento de las tarifas partió el 2019 con el estallido social, con la pandemia. Y además está el tema del error de las tarifas, que es lo que se le acusa a Pardo, de por qué se hizo la acusación constitucional. Y fíjate que la Vale la tenemos un poco desconcentrada porque tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasó? Un pequeño problema técnico que tiene con las luces. Ah, chuta. Se nos acabó la cuenta de la luz, entonces tenemos que... A propósito de... Oye, no prende, igual que Pardo.
Ahí prendió. Pero dicen que los volvimos a tener luz en este programa. Qué maravilla. Bueno. No, pero es viva el lunes. No se entendía. Yoyito, si no, esto no es viva el lunes, además. Bueno, lo que les contaba era el descongelamiento por un lado. Y por lo que se acusa a Diego Pardo, al exministro de Energía, es respecto a un error de cálculo, que viene arrastrándose de 2017, que tiene que ver con el precio de nudo de transmisión. Después les puedo explicar un poco de qué se trata. Por favor, me interesa, porque de verdad que yo creo que la mitad de nosotros no entendemos esta cuestión de las 3 etapas ni nada por eso. Sí. Entonces, bueno, ¿quién es el organismo responsable de calcular este tipo de tarifa? En la ACNE, la Comisión Nacional de Energía. Entonces acá viene Pardo diciendo de que él en verdad no tiene nada que ver porque la ACNE es un organismo técnico y él es simplemente el ministro y que no tiene ninguna relación con el Ministerio de Energía. Entonces también para que entiendan un poco cómo viene este tema de este error de cálculo, nosotros en el sector eléctrico tenemos 3 subetapas, por así decirlo. Está la generación, la transmisión y la distribución. O sea, cuando uno prende la luz no es que directamente uno está prendiéndolo sobre la fuente. No, nada. No. Y no te la venden él nomás, sino que hay un proceso mucho más largo al respecto. Justamente. Entonces, en uno de nuestros auspicios, no, pero lo que se llama estatal acá, italiana. Los precios de nudos son todos estos pequeños procesos, así muy en simple, son todos estos pequeños procesos que pasa desde que se genera la luz hasta que pasa a las grandes líneas de transmisión y después de las líneas de transmisión pasa a las líneas de distribución, que son los cables que nosotros vemos en las calles. Perfecto. Así que eso es un poco, a grandes rasgos, explicar de dónde vienen estas 2 deudas. Una, que tiene que ver directamente con el ministro Pardo, por lo que se le acusa, y por otro lado, es lo que viene arrastrándose, esta otra deuda que viene arrastrándose desde el 2019. Vale, pero a ver, esto básicamente porque creo que lo entendamos, porque... Creo que hay un tercer punto. Déjame agregarle un segundo. Está el tema de las negociaciones con las empresas energéticas, que también, o sea... Yo no me manejo tanto en el tema, pero al respecto dicen que están muy mal negociadas, y yo creo que ese ya es un tercer punto en este gran plato, gran asado de... Claro. Un asado que probablemente va a terminar con mucha carne de pardo. Oye, a ver, básicamente para poder entender, tú lo que dices es que existieron 3 ámbitos de errores distintos. 2. Y estaría este tercero que plantea la Fran. Sí. El primero de ellos es que Pardo sacó mal las cuentas, en castellano, ¿no? Claro. ¿Y cómo sacó mal las cuentas? Acá, mira... ¿Pero realmente sacó mal las cuentas o hay ciertos tarifarios que no los hizo? Porque también ese era uno de los debates. Ese es el tema, por eso. Porque ustedes tienen este problema, el error que se le dice, el error de cálculo, que yo les digo que es el precio de nudo de transmisión, que viene arrastrándose desde el 2017. Entonces... y esto, el problema es que genera, se han calculado que son 115 millones de dólares, o sea, es muchísima plata. Para que hagamos una idea, eso podría ser la construcción de varios hospitales. Claro, varios colegios, varios estadios. Y lista de espera. Y listas de espera. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, reciben el precio de la luz, para entender un poco cómo se forma a grandes rasgos, ustedes tienen el precio de lo que es generación, transmisión y distribución. El 70% aproximadamente del precio es de generación de la electricidad. O sea, el momento que cae el agua, digamos, cae la represa, y eso significa, digamos, de que un 10% es de la transmisión. Que son las líneas, en el fondo. Las líneas grandes, las torres. Y un 20% lo que es la distribución. Entonces, el problema acá es que se generó, el problema empezó un poco a través de las generadoras. Las generadoras son las que más... intervienen en este proceso y que mayor parte del precio es el que uno tiene que pagar. Entonces se les congeló a ver, vamos por parte, porque está esa deuda y además, que es el error de cálculo, y además a eso se suma el congelamiento, porque en el congelamiento de las tarifas, el congelamiento que empezó el 2019 y que después se hizo una ley de estabilización tarifaria que se llama, que fue el 2024. Acá lo que se hizo fue que las generadoras fueron las más perjudicadas. Se les dijo, oye, no les podemos cobrar todo el precio que ustedes están generando porque tenemos esto.
entonces es un efecto acumulado. Y Entiendo. ahora, respecto al descongelamiento, hay una deuda aproximadamente entre 6.000 y 6.500 dólares. ¿Y esa deuda quién 500 tiene que millones de pagarla dólares. en la práctica? Se supone, a ver... ¿Nos vamos a terminar pagándola nosotros las cuentas? Sí, eso es lo que se espera y que se tiene una proyección de hasta 2035, ¿Ya? 2036, de que se terminen de pagar los precios, esta como deuda. ¿Ya? Y eso solo respecto a lo que es esta como descongelamiento. Ya. El problema es que se supone que todos nosotros como clientes finales tenemos que empezar a pagar esto. Ujú. En su momento el Estado fue el que subsidió esta como congelamiento Claro. de las tarifas. Y un poco para tratar de saldar este problema, a partir de 2024, 2025, 2026, hay un subsidio, es un subsidio eléctrico, Ujú. que va para el 40% más vulnerable de la gente. Entonces trataron de paliar un poco esta deuda para la gente que en verdad es más vulnerable, ¿Ya? y se otorgó esto como alternativa, pero al final somos nosotros, los clientes finales, los Los que que vamos a vamos a terminar tener que pagar. Lamentable, po. ¿Qué quiere que te diga? O sea, Siempre... las 2 lucas no van a paliar No. que nos van a Pero- devolver. Pero, y aquí empiezan otras dudas que son aclaraciones que en el fondo yo he escuchado y yo mismo me he hecho. Cuando Pardo calcula mal y en lugar de 100 millones de dólares, eran 2 millones de dólares los pagados inicialmente. ¿Eso incidió efectivamente en el IPC? Sí, y eso es lo más grave de todo, porque resulta que con el IPC... Pero te hago la pregunta al revés. Si hubiésemos tenido que pagar de 1 a 100 millones, yo lo entiendo. Y eso incide en el IPC porque significa que existe más plata circulante y por lo tanto hay más inflación. Pero si de 100 el error inicial de pago fueron 2 y el resto a proyectarlo para después, con el fondo como si uno estuviera pagando un crédito, ¿por qué sube tanto el IPC? Es que igual, bueno, ahí también tiene un poco que ver con la política monetaria que tiene el Banco Central, porque ¿Ya? ellos son un poco los que manejan este tema de la inflación y del IPC y cómo ¿Ya? va creciendo el valor de las cosas. Entonces, no es igual. Por más que tú trates de separar o dividir o desmenuzar esta deuda en poco ¿Ya? tiempo, igual va a terminar de pagarse el precio real. ¿Sí? Entiendo. Eso es lo que pasa, y que, bueno, la gente que es un poco más optimista respecto de esto dice que como efecto positivo es que la gente va a tener un poco más de conciencia sobre la eficiencia energética, Ujú. de Ya, no pero andar... qué Pero positivo. vale, eso suena como cuando el ministro nos mandaba a comprar flores aprovechando que iba a bajar el precio de las flores y que nos pusiéramos románticos. Por eso. O cuando la mamá te dice como, pucha, pero es que este castigo te va a ayudar a darte cuenta cuando seas grande Vas a ser de mejor que todo cuando- era bacán. Cuando seas grande, me va a hacer mejor. Por eso digo, los más optimistas piensan que esto va a ayudar como para efectos de eficiencia energética y también para saber cuál es el valor real que tiene la luz. El valor real que tiene la luz. O sea, vamos a terminar apagando más las ampolletas, digamos, y vamos a hacer que los niños se dediquen a apagar las ampolletas en la casa. Sí. En la práctica no debería tender a ser al revés, no debería ser de que con mayor tecnología como tenemos hoy día, las cuentas de la luz debieran tender a disminuir. Es que Pero eso... no olvidemos que Pardo quiso hacerle como, no sé si era un impuesto o qué, Sí. a las generadoras limpias, o Sí. sea, las que optimizaban el tema, que no eran grandes, pero que generaban ganancias, entre comillas. Sí, claro. No, efectivamente. O sea, Pardo tiene, al final, esto es como un álbum de laminitas. O sea, Pardo partió con su álbum vacío y ya lleva casi el álbum completo, po. Entonces No, llega ya. esta acusación constitucional con todas las láminas a canjear la PLR, po. No, esto está notable, está notable. Y yo estaba buscando el dato exacto, ¿Ya? porque yo lo había leído hace bastante tiempo, pero en Chile, cuando, a ver, también de nuevo, así como súper general, cuando tú recibes energía de distintas fuentes, eso se le llama matriz energética, que Sí. tú recibes de energía hidroeléctrica, de generadores a petróleo, etcétera. Y acá en Chile, el 47% ¿Ya? de la matriz energética del año 2025 es de energías renovables. Entonces uno dice, bueno, nosotros tenemos harto de dónde sacar energías que en estricto rigor son gratis, porque Sí. las energías renovables son gratis, vienen del sol, solo el agua sería como lo que está en entredicho. Sí. Pero entonces uno dice, ¿cómo un país que es capaz de generar un 47% en su matriz energética de energía limpia Ujú.
va a tener este tipo de precio en las cuentas. Me lo he preguntado cada vez que paso frente a algún terreno donde existen paneles fotovoltaicos. Bueno, cuando uno va, digamos, ¿se acuerdan que entre Tongoy y Los Vilos, que antes se suponía que no había nada y ahora es el parque eólico más lindo que uno puede encontrar en el mundo? ¿Fran? Bueno, por algo Johannes Kaiser en su candidatura decía que casi que todo era un bluff y que no era tal el tema. Bueno, ¿es así o no? ¿Es tan así? De que no tenemos... que no existe literal, porque como no tenemos la energía limpia que se genera, no tiene capacidad de ser como almacenada. Es verdad. Eso tiene como una parte desierta. De hecho, en Alemania existen actualmente baterías para guardar, porque el principal problema de las energías limpias es el almacenamiento. Es conservarlas, claro. Claro, entonces muchas veces cuando tú vas gastando la luz, que este es otro problema, cuando las generadoras tienen así como distintas órdenes de prioridad de qué medio usar. Entonces van primero por las energías limpias, después las hidroeléctricas y después pasan a las de petróleo porque son las más estables, pero son las que más contaminan. Son las que más, obviamente. Son las que puedes guardar más, pero son las que más contaminan a lo largo. Justamente. A ver, pero me quedan algunas dudas respecto a esto. Si efectivamente Kaiser tuviera razón, o hubiera tenido razón, digamos, en sus planteamientos, nosotros no deberíamos haber tenido este problema. No. No lo deberíamos tenido, o si efectivamente, digamos, si tuviéramos 100% matriz renovable, no tendríamos este problema. Es que, a ver, también creo que en Chile lo que necesitamos es tecnología, porque nosotros somos muy privilegiados en condiciones geográficas, en condiciones ambientales. Tenemos la radiación más alta en el norte de Chile, cielos limpios. Entonces podemos tener energías de concentración solar de potencia, como el Cerro Dominador, y también todos estos parques eólicos que tú mencionabas. Entonces, y en el sur además tenemos ríos torrentosísimos, por lo tanto podemos también captar energía de ahí. O maremotriz. Si el problema es almacenarla y transmitirla, efectivamente, digamos, es el tema de la tecnología. La Fran mencionó ahora la energía maremotriz, que es a través de las mareas. Nosotros tenemos 4.000 y tantos kilómetros de mar, entonces nosotros podríamos. Claro que para eso hay que meterle buena inversión, tanto del Estado como por parte de los privados y que vengan a invertir en el país. Y que la línea central también sea estable. Y que la línea central, claro, no le pasen las cosas como pasó hace... Qué buen punto el que tocaste, porque en algún minuto de la vida nosotros nos vimos afectados. A mí me pasó, estaba en Ñiquén, de hecho, venía de vuelta en Ñiquén a Santiago, y me encontré de repente con que estaba todo apagado, y yo pensé que era un problema local, de repente prendo la radio cuando venía de vuelta a Santiago, y me encuentro en el problema a nivel nacional. Y que tiene que ver con una interconexión que llevaba desde Puerto Montt hasta Arica, casi literalmente. ¿Nuestra situación hoy día es tan inestable? O sea, dependemos tanto de que haya un error en la cadena para que nos quedemos todos sin luz por 2 días. Yo tiendo a pensar que lo que pasó hace poco, yo estaba en Alemania de hecho, pero pude investigar un poco el tema, es bastante excepcional. Bastante excepcional porque los tiempos de respuesta, de reposición del servicio tienden a ser bastante rápidos. Nosotros hemos aprendido un poco por la razón o la fuerza, porque se acuerdan en 2017 que hubo una gran nevazón y que Santiago completo quedó sin luz, sin nada. Entonces, claro, ahí se presentaron los reclamos frente a la SEC, que son ellos los que tienen que también velar un poco porque se restablezca el servicio y entenderse con las distribuidoras, etcétera. Así que yo tendería a pensar de que no es algo demasiado común lo que pasó hace poco. Yo quiero entrar al plano político. Vamos. Porque tengo demasiadas ganas en que esta comisión revisora que trabajó como a toda velocidad el viernes pasado, no sé si vieron eso de que Pardo fue al Congreso y todo, a manos de Jaime Mulet. ¿Tú crees, Marcelo, que el resultado electoral de la lista de Mulet afectará en el resultado de la acusación constitucional de Pardo? Yo tiendo a creer que va a pasar otra cosa. Creo de que a estas alturas Pardo es el pato de la boda perfecto para cualquier acusación constitucional. O sea, normalmente una acusación constitucional requiere tener grados importantes de oposición para que no prospere. Y aquí, al parecer, digamos, la capotera, digamos, ha sido comunitaria. Todo el mundo. Los primeros que pretendían la caída de Pardo no eran precisamente gente de derecha, sino que más bien gente cercana al Partido Comunista. Entonces, desde lo político. Era una pasada para el Frente Amplio. Claro, un ajuste de cuentas interno que tienen entre ellos, que claramente uno podrá sorprenderse realmente de las peleas que existen en la derecha y esta, por ejemplo, lo que pasó en esta
esta verdadera primaria que tuvimos en la primera vuelta entre las derechas, digamos. La que hasta a mí me llegaron bots, digamos. Bueno, pero lo que quiero plantear es que uno se sorprende de repente de la derecha, pero en la izquierda tienen pasadas de cuentas horrorosas. Y la pasada de cuenta que hace el Partido Comunista respecto a Pardow es particularmente ilustrativa. Le dieron como bomba en fiesta. Sí. Y le siguen dando como bomba en fiesta. Entonces yo creo que la posibilidad de que prospere una acusación contra él. Sí, y de pasar la defensa que hace el Frente Amplio, pegándole al socialismo democrático, a la figura de Carlos Montes. Ah, sí, claro. Diciendo que por qué a Pardo lo sancionan de esta manera, si ya lo sacaron de su puesto, y a Montes, que no ha dado resultados al respecto, al tema de la construcción de vivienda y todo, no le han hecho nada. Vale, pero aquí el argumento que usa Pardow, si logré entenderlo bien, es que él no quiso alertar a la comunidad respecto de esa situación, porque esto podría provocar una especie como de cadena, de histeria colectiva, especie como de corrida bancaria, digamos. Sí. A ver, dentro de la acusación se le habla a él, se dice de que él faltó gravemente a la transparencia y incurrió en negligencias graves. ¿Ya? Y bueno, él dice, no es culpa mía, en el sentido de que hay un organismo especializado para hacer este tema de las tarifas, que es la CNE. Entonces, yo soy ministro, a mí me llegan estas cosas y yo la verdad es que no tengo mucho que hacer. Y lo que tú también decías, que era el segundo argumento que presentaba Diego Pardo, era respecto a decir, no queríamos levantar la alerta. No quisimos levantar la alerta porque eso podría haber generado como una oleada de histeria colectiva entre la gente, indignación y todo. Pero también creo que era algo inevitable. ¿Sí? Indignación justa, ¿no? Pero inevitable en el sentido de que si se congelaban las tarifas, inevitablemente se iban a descongelar. En algún minuto de la vida, O sea, es como parte de... Salvo que fuéramos la película La Era del Hielo, digamos, todo lo que tiende a congelarse se descongela en algún minuto de la vida. En algún minuto, claro. Entonces también es lo poco que realista. El agua se llevó. Es poco realista pensar que esto no iba a explotar. Claro. Ahora, segundo punto, y es relevante respecto a esto, la defensa de Pardow, ¿quién la está pagando hoy día? Bueno, ahí hay un debate al respecto donde hay que aclarar porque parece que... Porque lo hablamos con Gabriel Osorio cuando vino, que la está pagando el Estado, pero pero para efectos prácticos no debiese ser así. No, básicamente por una razón simple. El señor Pardow hoy día, si yo reviso las nóminas de funcionarios del Estado, él no es ministro, él no es funcionario. El ministerio, digamos, el Consejo de del Defensa Estado, del Estado, o quien fuera que tuviera... Es que en este caso ni siquiera asume la defensa del Consejo. Pero cualquier organismo que tenga que defender a un funcionario público, lo hace cuando es funcionario público, no para después de que es funcionario público. Es súper irregular. Es absolutamente irregular. Entonces, claro, uno puede entender, si yo fuera el abogado de ellos, el abogado de Pardow, de verdad, lo primero que habría preguntado es, primero, ¿pueden justificarme de dónde vienen estos fondos? Primero. Segundo, ¿este fondo me lo va a pagar directamente el Estado? Porque si me lo paga directamente el Estado, yo no puedo aceptarlo porque no corresponde y me meto en un lío yo y se meten en un lío ustedes. Tía Dorothy quizás tenga algo que decir. Probablemente sí, por lo pronto entiendo que está dando vueltas. Claro, y entiendo que ya existen algún tipo de denuncias a la Contraloría respecto a esto y lo más probable es que Contraloría diga que hay que repetir ese pago porque es ilegal. Sí, claro. Entonces, desde la otra perspectiva, acá se puede configurar una situación muy grave para el abogado que defiende la causa. Porque el abogado está siendo pagado con plata que no le corresponde. Esto es básicamente que este abogado no ha sopesado esa situación. No creo. No, es un gran abogado y uno de los socios de un ex ministro de Justicia, de Juan Ignacio Piña. Entonces, yo dificulto mucho que él no entienda bien qué es lo que pasa con esto. Yo creo que a lo mejor trataron de pintarle el tema que efectivamente esta cuestión se podía hacer, pero a ver. No. Él fue profesor mío de penal. Por si pasa. Bueno, este gobierno es el por si pasa. Piña. Gran profesor, era compañero de curso mío. Hashtag por si pasa. Por si pasa. Por si pasa. No. La casa de Allende, por si pasa. Es como una especie como de costumbre de este gobierno, digamos, hacer las cosas con el tiempo pasado. El crédito hipotecario de Boric, por si pasa. Monsalve, por si pasa. Si los pillan, pues. El silencio respecto a Monsalve, por si pasa. No, el viaje en el avión de Carabinero, por si pasa. No, de hecho, este capítulo podríamos llamarlo completo. Jackson, o sea. Jackson completo, por si pasa. Los sobrinos, por si pasa. Por si pasa. Este capítulo completamente podría llamarse por si pasa. Computadores del ministerio. No, claro. Isquia, por si pasa. Isquia. Los indultos, por si pasa. Y, claro, la compra de la casa de Allende ya lo mencionamos, que se compró el 24 de diciembre. Bueno, ya está bien. Pero es una especie como de constructo de este gobierno que las cosas funcionan de esta manera. Ya, pero volvamos al tema de la acusación. Pareciera ser de que existen mayorías.
Así como existieron mayorías para destituir al ministro Ulloa, que fue casi unánime, salvo el voto de la doctora Cordero, digamos. Y Bobadilla. Pero lo de la doctora Cordero fue divertido y le preguntan a ella por qué, digamos, en el fondo ella usa un latinazgo, digamos, el Cuidado Pro. O sea, en el fondo, él no votó en contra mío en el desafuero y yo voto en favor de él en la acusación constitucional. Mono no mata mono. Mono no mata mono, claro. Bueno, hoy por ti, mañana por mí. Claro, digamos. Entonces, después en el Senado, obviamente, digamos, la capotera fue enorme. Y acá yo visualizo, todo está un análisis meramente político, visualizo que acá la cosa no va a ser muy distinta. Es que el costo para el Partido Comunista, con Janet Jara en la segunda vuelta, claro, es demasiado alto de no sancionar a Pardo por las cuentas de la luz. Claro. Porque hay mucha rabia además, po. Esto ha generado mucha rabia. Y legítima rabia. Legítimamente. Porque, saquemos la siguiente cuenta, esto es un poco lo que estábamos hablando. Cuando a mí me suben el IPC, en forma indebida, injustificada, porque no debería haber subido, me suben la UEF. Indexación de una cosa lleva a la otra, indiscutiblemente. Si me suben la UEF, significa de que los sueldos no me los pagan en UEF. Los sueldos me los pagan en pesos, pero el arriendo me lo pagan, los dividendos me los cobran en UEF. Los colegios muchas veces los cobran en UEF, incluso con algunos cobros un tanto indebidos que te cobran. Los créditos, los créditos los cobran en UEF. Todo está sustentado sobre la base de la reajustabilidad. ¿Qué cosa? La bencina no está en UEF, pero igual sube. Sube como si estuviera en UEF. Pero sube por este polinomio, digamos, y el polinomio también está incluido el precio del dinero, y el precio del dinero sube poniendo ahí. Y yo le voy a echar otro pelo más a la sopa. Dale. Porque dentro de todas las industrias que nosotros tenemos en Chile, un 90% de las industrias son aproximadamente pymes. Sí. Entonces las pymes les encarece absolutamente todo. Su proceso de fabricación de cosas, de venta de cosas, de transporte, de fletes, de todo, se les encarece. ¿Qué dirá Grau con respecto a eso, si ya que no pagamos en dólares? No sé, pues a lo mejor va a decir de que la indexación es una cosa que no afecta a la gente pobre. Claro. Puede ser que diga una cosa como esa, digamos. Es increíble este gobierno, tanto doctorado, tanto estudio en el extranjero. Por si pasa. Para terminar en el por si pasa. Pero menos calle que Venecia, porque... Ahí yo siempre hago un punto, Venecia sí tiene calles. No, podría ser menos calle una pantufla. Yo sigo pensando, mi teoría respecto a este gobierno es que es un gobierno misionero. ¿Cómo? Misionero. Aquí viene. Abre tu jardín, son niños que iban a misiones por un rato para sentirse bien. Anda, tómate una foto con los pobres. Claro, trabaja un ratito, siente cómo es hacer el trabajo por la gente y ya te sientes bien contigo mismo y después ser tú mismo y carretear y ser zorrón todo el año. Es buena cosa, un buen negocio. Un poquito de sufrimiento. Pero son 4 años de misión esta vez. Y tú dices de que esta cuestión en el fin. Y que todos pagamos el precio de las misiones. Yo creo que esto no va a ser solamente una misión. Yo creo que esta va a ser misión con repetición. Yo creo que Boric quiere ser candidato a la presidencia del 2030 y si vuelve él, van a volver todos estos zorrones. Yo creo que quieren volver ellos, pero yo no sé si él quiera. ¿Que él? Él ya fue suficiente, yo creo. Ya lo hicieron demasiado bolsa. Lo abandonaron. Niñas queridas, déjenme decirles una cosa. ¡No! El poder normalmente genera este tema medio adictivo. No lo sé, acuérdate pero que es sensible y no le ha gustado el estar ahí. Todos dicen eso. Todos dicen eso. No hay ninguno que no diga que no se quisiera repetir el plato. Porque tú sabías que Bachelet quería volver, tú sabías que Piñera quería volver, porque son animales políticos. Quizás se quede mejor siendo diputado, encuentro yo. El diputado Boric era bastante mejor que el presidente. Tenía más libertades en todo caso. Sí, hacía más cosas. Pero es que, hacía muchas más cosas. Aquí nuestro amigo Eugenio Figueroa, que va a entrar en un rato más a otro podcast, suele decir de que él visualiza de que Gabriel Boric es el Alan García chileno. Y Alan García partió con un gobierno con ideas súper progre de izquierda, de que él iba a lo vamos a cambiarlo todo, como decía la señora, digamos, pero en la práctica después terminó siendo un segundo gobierno como socialdemócrata. Para mí, Gabriel Boric es Jon Snow. Si tú viste Game of Thrones o leíste Game of Thrones... Te he dicho en todos los tonos que no. Bueno, para mí es... You know nothing, Jon Snow. Y Jon Snow era el que al final siempre iba a ser el rey y siempre iba a tener el poder, pero él nunca quiso al final. No, pero también hay una cuota de idealismo de esta gente que es más joven, quizás, que piensa que lo puede cambiar todo y están bien las ideas, pero... mucha pega, Marcelo. Entonces que el factor diferenciador es la flojera, que es mucha pega. En parte sí. Bueno, a ver, si hacemos el análisis, y eso aplica para Perdue, que es el protagonista de nuestra historia, para Jackson, toda esta gente
de alguna manera lo que hizo fue salir de la universidad, no tener trabajos reales. Son un poco como, voy a hacer una referencia más vieja. Todos nos piden experiencia. Son un poco como el capítulo 1 de Friends, cuando Rachel dice, hoy voy a buscar una de esas cosas que ustedes hacen, ¿cómo se llaman? Trabajos. Entonces, claro, ellos nunca tuvieron la experiencia de un trabajo serio, de un trabajo riguroso. Sus trabajos eran o la academia, que la academia es un centro de pelambre, lo sabemos todos, o era la política, digamos, universitaria, o finalmente, digamos, trabajar en organismos internacionales. Yo creo que la gran mayoría de ellos se van a trabajar en organismos internacionales. Yo tengo mis dudas respecto ya pavimentaron ese camino. Yo tengo mis dudas respecto a la figura de Jackson, que la homologues con la figura de Gabriel Boric. Yo creo que son figuras distintas, partiendo cuando entrevistamos a Álvaro Belolio. ¿Ya? Porque Belolio dijo que Giorgio es un muy buen ingeniero. Uno. Sí, y lo dos, es. Siento que Giorgio tiene otros planes. De todas maneras. No, Giorgio Jackson es otra figura política respecto a Gabriel Boric. Gabriel Boric, entre comillas, igual se ha dejado llevar por la ola. Como yo voy a... hoy día vamos a pelear. Sí, chiquillos. Es mucho más reactivo, como que no es que se le ocurra la idea, sino que es más está reactivo. Esperando las oportunidades. Yo creo que Giorgio Jackson no se le han dado las cosas como él quería. Todo le ha salido las cosas del fútbol mal, y él es muy, o sea, él tenía muchas cosas muy calculadas. O sea, por algo se iba a ir a Inglaterra a estudiar, porque esa elección no era de ellos. Claro. Sí. Era de Jasna Proboste, probablemente. Sí, o sea, ellos visualizaban que cuando Gabriel Boric asume la primaria, lo hace porque la idea es hacer una primaria negociada y lo más consensuada posible con Daniel Jadwe, que iba a ser el verdadero candidato. O sea, Daniel Jadwe, en los hechos, todos sabíamos que la segunda vuelta debiese haber terminado siendo Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Eso es lo que se sabía que había, digamos. El tiempo, afortunadamente, nos puso en otro lado, como dice Fito Páez. Pero no sé cuán bueno fue esto, digamos, que nos pusieron en otro lado, y finalmente terminamos teniendo una segunda vuelta desastrosa entre una persona que no quería y no estaba preparada para ser presidente, y otra persona que tampoco quería y tampoco estaba preparada para ser presidente. Claro. Los hechos, al final, terminan siendo súper duros y nos termina demostrando de que Boric termina a contrapelo asumiendo este gobierno. Yo con eso comparto el diagnóstico de ustedes, que a ellos les faltó una vuelta más, una pasada más. O sea, yo siento que en parte... ¿Qué le saco positivo ya como lo de la Vale que dice, bueno, vamos a aprender mucho? No. La Vale es una buena persona. Sí, yo siento que ellos, de pasada, igual el conocer el Estado para las figuras del Frente Amplio fue bueno. ¿Por qué? Porque entraron diciendo que casi que todo lo que decía Sebastián Piñera era una mentira. A darse cuenta que había una realidad objetiva de que había platas, sueldos que pagar y que no era tan jauja. Pero es que yo te contraargumento eso, porque yo digo, claro, conocieron lo que es el sector público, pero resulta que ¿para qué? Para pasarse las leyes por buena parte, por pasarse las instituciones. Pero vale, eso es parte del aprendizaje también. Es que yo creo que también hay un infantilismo en eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que dejaste la embarrada, entonces tratas de zafar como puedes para terminar esta cuestión. Lo mejor que puedes, esperando que vengan los adultos a limpiar el carrete. O sea, que lleguen tus papás del viaje, tú hiciste el carrete en la casa. Dejaste la escoba. Claro, te vas a comer una foca, pero tus papás van a resolver la casa, el vidrio que rompiste, lo van a cambiar, te van a castigar por X cantidad de tiempo, pero se va a resolver. O sea, yo creo que por eso ya tiraron un poco la esponja. Es muy probable. Yo visualizo que hay mucho de eso de la cuenta la pagan otros. Sí. Por lo pronto, todos los intentos, volviendo al punto nuestro de las eléctricas, todo el intento de tratar de dilatar esto para la segunda vuelta o para el otro gobierno, tenía que ver un poco con eso. Probablemente después se hagan los sorprendidos diciendo, oye, pero no puede ser que tengamos que pagar las cuentas. ¿Por qué? Estas cuentas, ¿de dónde salió? Nosotros nunca hicimos esto. Jamás, claro. No, así que tiene mucho sentido eso. Y tiene también sentido pensar, dándole una vuelta más miserable, que al final del día, al saber que ellos efectivamente tenían pocas posibilidades de ganar esta elección, están preparando el camino para la siguiente. Por eso mi tesis Boric 2030, que yo creo que, insisto, a diferencia de lo que dicen ustedes, yo creo que a Boric le creció el colmillo, le gustó este tema de tener el poder omnímodo, digamos, porque al final del día, digamos, es cierto que le gusta el asado el día domingo en la casa de los zorrones, digamos, pero también, por otro lado, el poder que te da el hecho de tener la capacidad de designar a uno o a otro, es una cuestión que es muy adictiva. Pero va a ser hasta sexy, digamos. Y la pensión de presidente también. De esta agua no beberé Bodanovich. Es que, a ver, pues, hay tanta cuerda en ese trompo, digamos, hay varias veces. Por lo pronto, Camila Maranta Mallejo, digamos, yo creo que ya quiere ser presidenta, sí o sí. De todas maneras. Evidentemente, Boric probablemente también quiera.
Yo creo que Bodanovich es una posibilidad, pero yo visualizo a Bodanovich, lo hemos hablado acá mismo, digamos, yo visualizo a Bodanovich más bien renunciando a su lógica frente amplista y basándose a una lógica más socialdemócrata. Yo de alguna manera visualizo que eso podría ser más, incluso desde un punto de vista del éxito político, puede ser mucho más atractivo para él. También visualizo de que la socialdemocracia, por así decirlo, no se va a quedar empantanada. Yo creo que el resultado electoral que hemos vivido, digamos, en estos últimos días demuestra que efectivamente no se trata de una fuerza política extinguida. Pese a todo lo posible, y pese a que el propio Frente Amplio hizo todo lo posible por cercenarla. Es un poco como esta lucha que existe entre las derechas, digamos, en la que Republicanos ha pretendido comerse el pastel de Chile Vamos, y Chile Vamos ha tenido que defenderse. Bueno, los resultados están a la vista sobre la base de lo que pasó en las elecciones. Sí. ¿Se quedaron calladas? Sí, es que no demasiada información en un microsegundo. No, y a Boric también como que lo veo de una forma muy distinta, así que tengo como una opinión distinta de lo que él quizás quisiera hacer. Así que... Es que quizás yo tengo otra visión respecto. ¿Se va a ir a un organismo internacional o no? No, yo creo que todo el rato. Que él quiere un break de unos 3, 4, 5 meses. Se va a ir a Punta Arenas con su se va a comprar una estancia ahí en Punta Arenas, a escribir poesía y... Irse al árbol, arriba del árbol. Yo creo que ya no cabe arriba del árbol. Oye, pero haciendo un análisis, ¿era tan buen lector Boric? No. Yo creo que no. Yo creo que le pasaban el papelito igual que otra presidenta que tuvimos. ¿Qué? Yo conozco una profesora de literatura, me dijo que efectivamente sí lee poesía y harta. No me consta que lea todos los libros que dice leer, no lo creo, pero sí el tipo es aficionado a la poesía. Eso sí es cierto. Claro que ojalá fuera más aficionado a su papel de presidente, ¿no? Hubiera sido lindo. ¿Quién gobierna hoy día? Es una buena pregunta. ¿Quién está gobernando hoy día en la práctica? Estamos acéfalos. Uno sabía, por ejemplo, que Carlos Figueroa era la cabeza detrás de Eduardo Frei en su minuto. Entonces la pregunta hoy día es ¿quién es el cerebro detrás de Boric hoy? Ya no está Marcel. ¿Ah? No está Marcel, los adultos responsables, los papás que tenían que apagar la luz cuando se fueron los chiquillos, se fueron, digamos. Y Cordero está picado. Y entre que está picado y entre que yo creo... Está chato. Hay un análisis que el mismo Sebastián Piñera se lo hizo en alguna oportunidad, Gabriel Boric, que comparara una foto de él cuando entró al gobierno y cuando salió. ¿Se han visto cómo está deteriorado Cordero? Es que perdón por la pregunta, digamos... Le ha tocado duro. Le ha tocado duro el pobre Cordero, sí, en los hechos. Pero es que lo pusieron a limpiar caca en todas las partes. Mira, ustedes son muy chicas, pero probablemente no recuerden esto. En la dictadura había un abogado, Ambrosio Rodríguez, no, ustedes no habían nacido, Ambrosio Rodríguez, que era el procurador general de la República, que era el abogado que de alguna manera daba las explicaciones de todo lo que había que ver legal, digamos. Yo creo que Cordero ha sido eso en este gobierno. El vocero legal. Es como el sobreseído, pero del gobierno. Es un sobreseído de gobierno. Y él como ministro, cuando fue ministro en su momento de la Corte Suprema, él era un ministro súper destacado. A mí me llamaba profundamente la atención su forma de interpretar, su forma de dictar sentencias, su forma como una persona muy analítica. Sí. Pero le tocó bajar un poco de los Olimpos a la calle y fue un aterrizaje súper forzoso. Pero yo creo que con él pasó algo muy humano, ¿ya? En que él se sentía bien habiendo limpiado después del tema de los indultos, habiendo trabajado muy bien en el Ministerio de Justicia. ¿Sí? En una pega que estaba haciendo muy bien y vio que avanzaba, vio que había intereses, estaba el plan de búsqueda que a él le parecía bastante bien. Y es todo natural que uno quisiera, digamos. Entonces, que lleguen y lo saquen después de que el tema de los indultos ya era piola, todo estaba bien, lo metan a limpiarle la caca literal a Monsalve, donde no había fondos reservados, donde se ve como enfrentado a una cuestión. O sea, yo creo que nosotros jamás vamos a saber qué fue lo que... Porque yo me acuerdo el primer punto de prensa del ministro Cordero, post Monsalve, cuando él asume la subsecretaría, la cara, yo me acuerdo que él no hablaba, pero no era porque no hablara porque no podía hablar así como de para guardarla, no. Estaba en estado de shock. Yo creo que estaba muy mal. Entonces al final Cordero se rehúsa. Y me acuerdo, entrevistamos hace meses atrás a Gali acá. Sí. No sé si te acuerdas. Sí.
Creo que tú no estabas. Con la Bárbara, sí. Yo, por supuesto, lo escuché como todos nuestros telespectadores y auditores de Sobreseídos, abogados y que Gali dice que con Monsalve habían podido llegar a muchos acuerdos respecto al trabajo conjunto entre la oposición y el gobierno en temas de seguridad. Pero al asumir Cordero el papel de Monsalve y luego como ministro de Seguridad, todo eso se quedó en stand-by. Yo siento que hoy día Cordero está navegando con unas cifras horribles de temas de seguridad, pero también hay un tema humano también. Sí. Siri decidió empezar. Oye, yo creo... Siri quería darle un consejo a Siri yo creo que lo que Siri habría querido decir es que los académicos químicamente puros, cuando llegan a la arena política, tienen un proceso de aterrizaje forzoso muy duro. Sí. Cordero es un gran académico, nadie puede discutir lo contrario, es un tipo realmente trabajador y culto en su área. Pero Fernando Arias, por ejemplo, también en teoría, más allá de que uno pudiera tener diferencias profundas en su idea, era un buen investigador, pero que finalmente en la arena política se perdió. Pasa lo mismo. En la convención se perdió completamente. Yo creo que Baza a lo mejor puede estar haciendo un aterrizaje un poquito menos... Pero en general, la mayoría... Bermúdez fue un desastre como Contralor General de la República, un desastre. O sea, todos lo sabemos. La pregunta entonces es, bueno, está Ángela Vivanco, una connotadísima académica, pero que finalmente pasa a la arena político-judicial, donde las papas queman en la Corte Suprema. El poder y el dinero corrompen. ¿Será por ahí? Con Ángela Vivanco, por lo menos. Mario Marcel, ¿para qué decir? Mario Marcel, claro. Yo creo que tenía más experiencia en lo, claro. Según lo que decía Paula Comandari, hizo un perfil notable, muy interesante. Notable. Yo creo que el pecado de Ángela Vivanco siempre ha sido la vanidad. El sentirse linda, el sentirse poderosa, pero es un tema más de vanidad. Puede ser más que la lujuria, más que la codicia, más probablemente sí la vanidad. Sí. La nieta perfecta de sus abuelos. Sí. No, a ver, espérate, hay que decirlo. Ángela es una persona brillante, académicamente de primer nivel, y probablemente de las personas más capaces en el derecho público que hemos tenido en los últimos 50 años. El problema está en que toda esta materia de liberación judicial todavía, por lo tanto no vamos a ahondar demasiado, pero ella está enfrentando una querella de capítulos y podría transformarse en la primera persona del Poder Judicial que haya desempeñado cargo en la Corte Suprema que termine en condición de formalizada y a lo mejor con alguna medida restrictiva de libertad. No, es gravísimo. Realmente una cosa para... Sería como de estudios. Este gobierno ha sido de estudio con el tema de Isabel Allende, la primera... Ah, sí, pues la primera ministra la primera senadora destituida. De cómo no entender las leyes, de cómo no entender la Constitución, porque uno tiene asesores para esto. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Empieza a pasar una cosa con el poder. Hay un minuto en la vida que empiezas tú a hacer como que no te importa. Sí, claro. O sea, al final del día te supera, digamos, sabes lo que hay que hacer. Sabes lo que hay que hacer, pero te da lo mismo. Digamos, hashtag por si pasa. Por si sí, yo creo que el resumen de este programa es esto. Hashtag por si pasa. Y como por si pasa, nosotros ahora venimos con nuestra sección estrella. Tu sección favorita en la vida, yo creo. Ay, yo creo que tú esperas la semana completa para este minuto. Es que es mi frustración no ser periodista de espectáculos, pero bueno. ¿Quién quiere partir con su recomendado? Tú quieres. Tú quieres, en el fondo, admítelo. A ver si nos inspiramos. Es que a mí me gusta escucharlos de ustedes para... No, por favor, tú primero. No, yo iba a confesar una cosa. ¿Por qué tienes que ser tú? Pues yo no he hecho la pega. Tengo que buscar qué es lo que vas a recomendar. Bueno, me pillaron. ¡Me pillaron! Me pillaron. Bueno, sí quiero recomendar. Estoy revisitando Bridgerton otra vez. ¿De nuevo? Es que después de que Jonathan Bailey ganó el hombre más sexy del mundo, había que hacerlo. Antes de además ir a ver Wicked for Good, que es la segunda parte de Wicked. Sí. Pero no, ¿sabes qué? Igual es un experimento interesante en las series de Shonda Rhimes, que es la productora que hizo Grey's Anatomy, How You Get With Murder, ya que somos una serie, un podcast de abogados. Sí. En que ella plantea más temas solamente respecto al tema del género, las cuotas y todo, pero de una manera igual elegante, siento yo. Yo tengo 2 recomendaciones. Sí, viste, yo no... Recomendación número 1, Andrés Calamaro. Viene en diciembre a Chile, entiendo,
No me acuerdo si el Movistar Arena o al Monticello, uno de los dos viene. Pero Calamaro está más vigente que nunca, está con un repertorio súper bien hecho, con una banda que está sonando increíble. Así que la gente que sea coetánea mía, digamos, y que le guste Calamaro, vayan de todas maneras. Segunda recomendación, más que una recomendación, es un debate, y este va a dar pie para que ustedes den su opinión. Dua Lipa, Chile. En todas partes Dua Lipa canta canciones que no son que son propias, digamos, no son propias de su repertorio, sino que son propias interpretadas de gente del país al que viene. Sí, sí. Entonces en Argentina tocó de música ligera, tocó una canción de ¿cómo se llama la banda? De Miranda. Sí. Misterioso. Exacto. Y acá en Chile toca 2 canciones. Tu falta de querer. De Mon Laferte. Que por supuesto, gracias Dios, la bajó del do a sol, para que no sonara una cosa chillona tan como chillona. La de Mon Laferte. Y la segunda canción fue El Duelo. Perdón, a lo mejor hay gente que no le gusta esto, pero bueno. Y la segunda fue El Duelo de La Ley. Sí. ¿Qué canciones hubieran recomendado ustedes a Dua Lipa? A nuestra amiga Dua. Oye, Dua. Hey, Dua, te queremos recomendar canciones chilenas. Una de Francisca Valenzuela. Aquí fue mi María que dormió. Yo, ¿sabéis qué? Una canción que quizás pasa muy desapercibido de Los Bunkers, que me encanta. ¿Cuál? Que se llama Hoy. Es buenísima. Hoy es hermosa porque te habla de que a pesar de que las cosas estén difíciles, siempre tienes que tener la esperanza de que algo bueno viene. Entonces, y de que no te dejes abatir, de que aunque tengas ganas de llorar, también puedes cantar. Entonces, yo creo que podría haber sido. O sea, a mí me gusta mucho esa canción. Este fue nuestro momento motivacional. Tengo una pregunta, Marcela Brunet. Sí. Yo en todo caso iba a recomendar Tren al Sur de los Prisioneros. Me dio la impresión sí que había algo de sello discográfico en la selección de las canciones. ¿Por derechos de autor que le dejaran? No necesariamente, sino por tema de promoción. Puede ser, pues habría que revisar dónde estaba Soda Stereo y dónde estaba Miranda. Sí. Tiene sentido. Sí. Es que me hace sentido porque yo también habría elegido Los Bunkers, yo creo. Por un tema... O los tres o los Bunkers. Son muy generacionales. No, eso le pasa a ustedes. Es que faltan más son demasiado mujeres millennials también. ustedes. Porque los mujeres. 3 quizás es más under. Amor violento. Hoy día los 3 está más under que Los Bunkers. ¿Me encontráis? Internacionalmente hablando. Sí. Bueno, sí. Sí, claro. No, lo que pasa es que Stan Plaque de Los Bunkers los reposicionaron muy, muy arriba, digamos, sí. por eso recuento. Sí. Valeria Díaz. Una canción de 31 minutos. También. Sí, podría haber sido. Sí. No, mi equilibrio espiritual. No, ¿para qué mi equilibrio espiritual? Ella de Freddy Turbina, no, es me extraordinario. Valeria Díaz, tus recomendaciones. Mi recomendación es una terrenal y una no tan terrenal. Me encantan ambas. La no terrenal, yo soy gran fan de Fyodor Dostoyevsky, me encantan los autores rusos del siglo XIX. Buenísimo. Me encanta, es como mi nicho. ¿Sí? Y el libro ¿Tolstoy también? No, me gusta más Tolstoy. Tú eres más Tolstoy, tú eres más Dostoyevsky. Me gusta mucho Dostoyevsky porque tiene una profundidad, por su propia historia, de entender un poco lo que se llama el realismo psicológico. Sí. De expresar muy bien lo que la gente pasa, sobre todo con temas de enfermedades mentales, que su papá trabaja en una clínica psiquiátrica, entonces él también pudo aprender mucho de eso. Humillado y ofendido. Yo lo doy. Se toma nota. Mucha gente dice, no, Noches Blancas, sí, bonito, Noches Blancas, pero Humillado y Ofendido te habla de un triángulo amoroso, de cómo tú le puedes cambiar la vida a alguien, para bien o para mal. Gente que puede parecer muy buena, pero no lo es. Estamos llenos de eso. Gente que puede parecer muy mala, pero resulta que tiene un corazón de oro, y así. Y la recomiendo. Que atingente a los tiempos. A los momentos que corren, ¿no? Un momento profundo. Fue un buen momento para leerlo además, digamos. Y la parte no terrenal, la parte terrenal. Y la parte terrenal, bueno, a los que les gusta el litoral, sobre todo en la zona ahí de Puchuncaví. ¿Ya? Puchuncaví, Maitencillo, claro. La Picada de Don Octavio, la mejor paila marina, el mejor ceviche, la mejor empanada. Así que, bueno, bonito, barato, así que La Picada de Don Octavio. Que ya de picada no tiene nada, porque está muy elegante, pero sí, la recomiendo. Buen dato te mandaste, Vale. ¿Qué quieres que te diga? Buen dato. O sea, mi cuestión de los Bridgerton quedó, pero en el hoyo, nada, digamos. Ya, Jonathan, yo te amo. Entiéndelo. Claro. Bueno, estos fueron Sobreseídos Abogados y Ciudadanos que Hablan. Fran, ¿quieres terminar tú con las palabras al cierre de esta homilía? Síganos, coméntenos, digan qué temas les interesan, porque este programa no es nada sin que ustedes nos pidan que los eduquemos, voy a decir, ¿no? Que atroz. ¡Qué funable! Pero, pues, no, demasiado. Nosotros no habríamos sido nada sin ustedes, sino con toda esta gente, claro. Por eso nosotros queremos, de verdad,
Sí, estoy, pero terrible. No, pero eso, en verdad, como queremos hacerlos partícipes de nuestro programa, porque nos importa. Nuestro programa son ustedes. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, que les vaya muy bien. Éxito, buena semana. Ciudadanos y abogados que hablan. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.